Buenas tardes, desde Escuela Garantista, Miguel Falla Rosado le da la bienvenida al doctor Jean-Paul Taboada y a todas las personas que han tenido la gentileza de conectarse. La entrevista hoy día va a versar sobre el proceso inmediato, conocido en otros países como proceso por flagrancia, y que es una opción política criminal para ver si se puede trabajar. La idea es si se puede conseguir las metas de poder a una persona que se le ha atrapado con todos los elementos que comprueban un delito, poder ser sentenciado. Nos acompaña esta tarde, como bien dije, el doctor Jean-Paul Taboada, ¿no? El doctor Jean-Paul Taboada es abogado con maestría y doctorado en Derecho, docente de posgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Antenor Orrego, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, Universidad San Pedro de Chimbote, Universidad Nacional Jorge Basadre de Grossman de Tacna, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, juez superior titular. Nos conocemos con Jean-Paul desde la época de la reforma procesal penal. Fue, creo que uno de los primeros jueces de investigación preparatoria cuando empezó la reforma, o fue juez de mi personal. Con ustedes, el doctor Jean-Paul Taboada Pisco. Tengan todos muy buenas tardes, un saludo especial a la Escuela Garantista y en esta oportunidad a Miguel Falla Rosado, un profesor universitario, un gran amigo y muy estudioso de la reforma procesal penal. Bien, Jean-Paul, ¿tú crees que esta herramienta que fue concebida para poder lograr un fin, que es reducir y controlar la delincuencia, sobre todo en circunstancias que se había obtenido todos los elementos, ha dado su fin con esta experiencia desde la Corte de la Libertad y con la experiencia que puedes tener también como profesor universitario en diferentes distritos judiciales? Bueno, el proceso inmediato reformado a través del Decreto Legislativo 1194 cambia sustancialmente la postura del Ministerio Público, en el sentido de que lo que era una facultad de acudir a un proceso inmediato en casos de delitos evidentes, los delitos flagrantes, se convierte en una obligación, en un imperativo, incluso bajo responsabilidad funcional, de acudir a este proceso que, como su propio nombre lo señala, es un proceso sumamente simplificado, un proceso creado para generar una justicia pronta, una justicia célere. Y bajo esa lógica es que se ha venido estableciendo esas flexibilizaciones al proceso inmediato, para que no sea rígido en el sentido de que todas las detenciones policiales en flagrancia sean tramitadas bajo este proceso especial, sino que haya ciertos filtros que le permita al Ministerio Público decidir o establecer la estrategia más adecuada a la vía procedimental según dos condiciones: si existe evidencia suficiente del delito y si el proceso es simple. En esa lógica es que sin duda se multiplicó el número de procesos inmediatos a partir de esta modificatoria del año 2015 y se disminuyó sustancialmente las acusaciones directas. Debería haber funcionado de manera más eficiente, pero teníamos o manteníamos un problema, que es el problema de no tener unidades de flagrancia. Y es ahí donde lo que va a suceder a partir del 1 de julio del presente año en el CISAC del Porvenir. Porvenir es un distrito de la provincia de Trujillo, el Departamento de la Libertad, y el CISAC se denomina el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia. Ese proyecto del CISAC, que va a iniciar este plan piloto el 1 de julio, creo que va a contribuir de manera sustancial a la mayor eficiencia del proceso inmediato. Bien, Jean-Paul, nosotros hemos visto en San José de Costa Rica, donde en verdad constituye toda una unidad, y esa unidad va a estar conformada
en el caso del proyecto piloto que tú me hablas, solo por Poder Judicial y Ministerio Público, o va a haber todo el aparato, lo que es pericias, eh, pericias psicológicas, reconocimiento médico legal? Bueno, fíjate que tuve también la suerte de hacer una pasantía en Costa Rica y también lo hice en Quito, Ecuador, que también tienen unidades de flagrancia. Como sabrás, en Quito, Ecuador, hay hasta 3 modelos de unidades de flagrancia, A, B y C, según la complejidad de la infraestructura. Nosotros, en nuestro país, estamos empezando en un CISAG, un C. Funcione, una unidad de flagrancias debe también participar o ser incluido en el mismo edificio a la defensa pública y también a la Policía Nacional. De hecho, que la policía ya ha ingresado a las instalaciones del CISAG, ya tomó posesión, incluso porque hay allí carceletas. La infraestructura que tiene el CISAG del Porvenir se presta a las necesidades del funcionamiento de una unidad de flagrancia. Tiene salas de audiencias, tiene cámaras de seguridad externas e internas, tiene una carceleta con un camino específico para que pueda transitar el imputado distinto al tránsito del público y de las demás partes. Entonces, es un proyecto que es pequeño, me refiero en función, si es que comparamos con los grandes edificios, infraestructura que tiene pues Costa Rica, que tiene Ecuador y qué decir de Chile. Pero estamos adaptando, digamos, esa infraestructura a las necesidades del proceso inmediato por delito flagrante. Lo interesante es que sí es bastante funcional. De hecho, que el Poder Judicial con recursos propios estamos invirtiendo en más tecnología y estamos invirtiendo en un mejor acondicionamiento de los espacios y del mobiliario. De tal manera que la estrategia es que por iniciativa y liderazgo del Poder Judicial es que se presenta esta unidad de flagrancia con la finalidad de que el Estado, el gobierno, invierte en la administración pública y pueda crear otras unidades de flagrancia a nivel nacional. Y recuerda que son 35 Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. Yo recuerdo una visita a Loja, justo como uno de mis estudiantes, cuando le pregunto al juez, el juez penal, ¿cuál es su cargo en omisión a la asistencia familiar? Y me dijo, se quedó mirando con el especialista y me dijo, acá no es delito. Las obligaciones alimentarias no son delito, se tramitan a través de de lo contrario, el juez civil o el juez de paleta o el juez de familia ordena los apremios corporales, que son la detención. Justo el maestro y juez Víctor Burgos tenía un proyecto al respecto, porque ¿tú crees que si esto reduciría la carga de descriminalizar o de penalizar el delito de omisión a la asistencia familiar y capaz serían más eficientes los juzgados de proceso inmediato o las unidades de proceso inmediato? Fíjate, coincidentemente yo tengo un libro publicado sobre el delito de omisión a la asistencia familiar y el proceso inmediato. Libro publicado por LP. Así que, bueno, yo he hecho una investigación al respecto. Efectivamente, en diversos países, Chile, pongo el ejemplo más interesante, no es delito, es correcto, no es delito el incumplimiento de una obligación alimentaria, pero son más eficientes porque, como tú bien lo has mencionado, mediante diversas reformas legislativas se ha empoderado más
al juez competente en el proceso de alimentos, de tal manera que él puede dictar apremios de carácter corporal, entre ellos el arresto nocturno, por ejemplo, o ya el arresto total, es decir, que sea ingresado a un centro penitenciario, pero por un plazo no tan extenso como ocurre con una medida coercitiva como la prisión preventiva. Es entre 30 a 60 días el apremio que pueden imponer los jueces competentes en los procesos de alimentos, o sea, los jueces extrapenales. De hecho que en el libro yo he elaborado un proyecto de ley que, por cierto, en este momento se encuentra en discusión en el Congreso de la República. El proyecto que yo he propuesto es, yo le llamo una propuesta ecléctica, porque no va a extremos. Creo que no es aconsejable ni prudente descriminalizar la omisión a la asistencia familiar, o mejor dicho, el incumplimiento de una resolución judicial de pago de los alimentos. No es prudente. La mayoría de países de Latinoamérica, incluido España, criminaliza este comportamiento. Pero sí considero que el derecho penal, dado que es de última ratio, de mínima intervención, debe ser residual. Entonces, el proyecto de ley es bastante sencillo. Consiste en una modificación al Código Procesal Civil para permitir una detención civil por más tiempo. La detención judicial civil sí existe, es por 24 horas, se encuentra en el Código Procesal Civil. Distinto es que los jueces civiles no lo apliquen. Lo que yo pretendo es que cuando se trata específicamente del incumplimiento de una obligación alimentaria, esa detención civil puede ampliarse hasta 30 días, hasta 30 días. Y si no se logra la satisfacción del pago en 30 días, recién allí se habilita el ejercicio de la acción penal. Pero mi proyecto señala que debe establecerse como un requisito de procedibilidad de la acción penal el haberse agotado el apremio corporal en la vía extrapenal. La experiencia demuestra, sobre todo quienes somos jueces en el área penal, que cuando se dicta pues, una pena privativa de libertad efectiva o se revoca la condicionalidad de la pena, pues los imputados realizan diversos actos tendientes a pagar totalmente los alimentos dispuestos judicialmente. Es más, hasta ahí la conversión de la pena automática en ejecución de sentencia, que justamente tiene como lógica el pago total de las pensiones alimenticias. Así que entre ir a extremos, que es únicamente centrarse en la criminalización o en la penalización, y el otro extremo, que es no penalizar, creo que esta propuesta sería más adecuada, sería un filtro para evitar procesos penales innecesarios, además que la carga procesal por el delito de omisión de asistencia familiar representa el 15% de la carga procesal, fíjate, en todas las cortes. Creo que esta propuesta, este proyecto de ley, ayudaría a disminuir significativamente esta carga. Mira, yo en esta conversación con ese juez ecuatoriano me dijo, doctor, es que la norma constitucional fue de prisión por deudas, fue diseñada para que se pueda, el juez civil, porque el juez penal ya tiene parte de poder decidir la libertad, privar de la libertad a una persona, el juez penal decía, el juez civil no la tiene. Entonces, esta norma constitucional a veces es más o menos una norma de rollo constitucional, ¿no? Estás haciendo que se cumpla lo que dice la Constitución, que si hay prisión por deuda solamente alimento. Ves el tema es un tema muy delicado, el tema de violencia familiar, agresión de las mujeres. Están trabajando en tu corte y el conocimiento que tengas en las cortes del Perú, dado que también es un profesor e investigador, sobre este tema de los delitos de violencia familiar vinculados a agresiones de mujeres y otros miembros de la familia, ¿no? Se está aplicando las pericias, me contaban, ¿no?
¿Cuál es tu apreciación sobre esto? Por favor, no te escuché la última parte, Miguel, si pudiera repetirla. Había una interferencia, al parecer. Ya, te preguntaba si es que el tema de violencia familiar, en el tema de delitos de lesiones de mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿cómo ves la aplicación en los procesos inmediatos? Dado que me comentaban algunos fiscales que tenían problemas con recabar algunos medios probatorios, como por ejemplo las pericias psicológicas y otros, ¿no? Bien. En principio, aclarar de que sobre el comentario anterior, la detención civil por la renuencia del pago de los alimentos de ninguna manera vulnera la prohibición de prisión por deudas. Es más, la propia Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, perfectamente autoriza y permite que se pueda generar alguna privación de la libertad derivada precisamente del incumplimiento del pago de los alimentos. No es al revés. Entonces, superada ese punto, con respecto a los delitos de violencia familiar e integrantes del grupo familiar, ahí hay que hacer una separación. Una cosa es las medidas de protección que otorgan los jueces que tienen la subespecialidad en violencia contra la mujer, que de hecho que en la Corte de la Libertad sí tenemos esa subespecialidad, al punto que tienen hasta un local propio, moderno, que le hemos implementado en el año 2021, el año pasado, con la inauguración de la presidenta del Poder Judicial. Y otra cosa es las detenciones policiales en flagrancia por violencia contra la mujer, que generalmente se trata de una violencia física que ocasiona evidentemente lesiones con la agravante de que la víctima es una víctima especial, es la mujer o integrante del grupo familiar. En esa circunstancia, perfectamente se puede tramitar ese caso como un proceso especial inmediato por delito flagrante y puede ser de plena competencia de una unidad de flagrancia. La violencia psicológica, pues, tiene su propia complejidad y su propia dinámica probatoria, que dudo que esto pueda ser motivo de tramitación de un proceso inmediato. Ahí será de competencia de los juzgados de investigación preparatoria comunes, o mejor dicho, será motivo de un proceso penal común. Recuerden que para el proceso inmediato se necesita delito evidente o pruebas suficientes, si se quiere. Y para eso, cuando existe una detención policial en flagrancia, las diligencias preliminares prácticamente van a durar hasta 48 horas y no más. De tal manera de que habrá que discriminar qué clase de violencia es a efecto de verificar su pertinencia de tramitación como proceso inmediato. Y en el caso donde se tienen todos los elementos, ¿cómo está funcionando? ¿Los juicios son rápidos? No sé si me copiaste. En el caso de la delincuencia común, que esa delincuencia que causa mucha alarma social, ¿no? Pero que es menuda, pero no es falta, sino que es delito. Los hurtos, ¿cómo está funcionando en tu corte? ¿Qué experiencia tienes? Bien. Bueno, los delitos que causan mayor sensación de inseguridad ciudadana son los delitos contra el patrimonio. Dentro de los delitos contra el patrimonio, el más frecuente son los delitos de robo de celulares. Según OCIPTEL, aproximadamente entre 3.500
a 4.000 robos ocurren de manera diaria a nivel nacional y más de 1 millón a nivel anual, en forma anual. Y eso es lo que vemos justamente en los medios de comunicación, porque hay todo un mercado ilegal de reciclar y revender estos teléfonos celulares. Eso es lo que debe atacarse y eso es lo que va a ser el insumo de los procesos inmediatos por delitos flagrantes, porque basta allí con la declaración, por ejemplo, del agraviado, de la víctima, del sujeto pasivo de la acción, sujeto pasivo del delito, a ver, coinciden ambos títulos en la víctima, del policía, y además te cuento de que en El Porvenir hemos, el día de ayer, celebrado una acta de compromiso interinstitucional entre la Policía Nacional del Perú, el alcalde de la Municipalidad Distrital del Porvenir y mi persona como presidente de la Corte, porque allí tienen un centro de monitoreo con más de 100 cámaras instaladas en todo el distrito del Porvenir. ¿Y sabes cuál ha sido el acuerdo? Un policía va a estar allí asignado las 24 horas por 7 días y los 365 días del año, allí en el centro de monitoreo, como parte del personal del Serenazgo. Y esa evidencia que son la captación de las imágenes va a servir como evidencia también. Entonces hemos llegado a ese acuerdo interinstitucional de que esos registros, esas imágenes van a ser entregadas inmediatamente a la policía, a la fiscalía, y por supuesto es una evidencia más para la contundencia de la acreditación del delito y participación del imputado. En ese supuesto, por ejemplo, seguramente en la misma audiencia de incoación de proceso inmediato que se realiza dentro de las 48 horas siguientes a haber sido puesto a disposición el detenido, es muy probable que se termine en la primera audiencia con una terminación anticipada del proceso. ¿Y cuánto habría ocurrido desde la detención? Menos de 5 días. Pero sí, se pasa a la fase de juicio, en la unidad de flagrancia va a haber jueces, un juez de juzgamiento que tendría el compromiso de respetar los plazos, y los plazos, como tú sabes, son bastante perentorios en un proceso inmediato, y estimamos que en no más de 10 días ya podría realizarse un juicio inmediato y seguramente con altas probabilidades de una sentencia condenatoria. Y una de las formas que es para terminar con esto, por lo menos controlar, es el uso de los observatorios de delito que Chile ha trabajado y que Paz Ciudadana ha trabajado mucho, que es una entidad, pero otro de los compromisos es que los alcaldes sean los líderes en esto, ¿no? O sea, y que cierren, por ejemplo, lo que acabas de señalar, los famosos mercados de venta de cosas robadas, porque ese es el incentivo, ¿no? Mucha gente, personas dicen, me robaron y por el tema de geolocalización ya sé que mi celular está ahí, pero ¿quién entra ahí, no? Entonces, ese es un tema que a veces termina siendo responsable el sistema de justicia penal cuando son otros los que pueden gestionar el control de ello, como son los alcaldes, ¿no? Que pueden cerrar esos ambientes y evitar que se siga destruyendo, ¿no? Y yo quería también preguntarte, porque en verdad yo también me dijo la defensa, combino las dos cosas, pero a veces tenemos procesos inmediatos que, por ejemplo, fueron señalados en octubre y la audiencia se realizó esta semana. ¿Tú crees que con este plan piloto eso se reduzca ostensiblemente? Porque yo conversaba con el juez y me decía el juez, lo que sucede es que necesitamos en este distrito, en un distrito de Piura, necesitamos muchos más jueces. Yo tengo hasta 13 audiencias diarias, pero a veces supera lo humanamente posible, ¿no? Y yo entiendo porque de alguna otra forma estuve 20 años en el sistema y uno conoce cómo es esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión allí con la recarga procesal? O capaz con ese 15% que podría salir en parte, podría reducir esa carga procesal para el tema de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Bueno, a ver, vamos aclarando que en la unidad de flagrancia que va a funcionar a partir del 1 de julio del presente año,
solamente ingresarán los delitos flagrantes. No va a ingresar todo el universo de otros delitos, porque el delito de omisión a la asistencia familiar efectivamente se tramita como proceso inmediato, pero ahí tenemos a un imputado libre. Eso no va a ir a una unidad de flagrancia. ¿Cuál es el problema en todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional? Que han mezclado casos simples con casos cuando no es la política o la estrategia de una persona detenida, en la que hay suficiente evidencia, no hay complejidad del proceso. Y cuando me refiero a que no hay complejidad, me refiero a los parámetros señalados en el Código Procesal Penal para establecer cuando estamos ante un proceso complejo, ¿no? Por ejemplo, los casos de criminalidad organizada o de pluralidad de participantes en el evento delictivo, o se requiere pericias sofisticadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos de delito flagrante, donde tienes toda la evidencia disponible, precisamente por la situación de captura del detenido en plena comisión del delito, allí tenemos que habilitar no solamente un proceso especial, que ya lo tenemos, que es el proceso inmediato, y no se necesita ninguna modificación legislativa para ello, sino que tenemos que crear una infraestructura que permita una comunicación más fluida entre todos los actores del sistema de justicia penal. Y eso necesariamente implica porque estén en un mismo lugar todos. Date cuenta cuánto tiempo se pierde trasladando a un detenido de una institución a otra. Y eso sitúalo en Lima, que Lima tiene el mayor índice de criminalidad. Fíjate nada más todo el problema de tránsito vehicular que hay en Lima para ir de un distrito a otro. Son horas que se pierden trasladando al imputado, por ejemplo, desde la comisaría, desde el lugar de la detención a la comisaría, de la comisaría a medicina legal para que le realicen justamente, lo analiza un médico legista. De ahí a veces va a criminalística para que realicen ciertos actos de indagación, luego a la fiscalía y luego al Poder Judicial. Se pierden muchas horas innecesariamente en el tráfico terrestre. Si están todos en el mismo lugar, eso los obliga rápidamente a coordinar mejor, a responder más rápido. Mira, Miguel, nosotros estamos creando un aplicativo móvil que va a estar en el teléfono de los policías, que va a permitir que al momento que realicen una detención, van a pulsar ese aplicativo y automáticamente va a generar una alerta a la unidad de flagrancia. Y ahí se va a registrar en forma real la hora, el día y el lugar donde se realiza la detención. Y desde ahí ya se están midiendo los tiempos, fíjate, porque no resulta razonable que si una persona ha sido detenida en el Porvenir, llega a la unidad de flagrancia una hora después, porque algo malo está pasando allí. Una vez que llega a la unidad de flagrancia, nuevamente se registra la hora de ingreso y a partir de ahí se genera todo un protocolo de actuación interinstitucional en que inmediatamente interviene un defensor público, si es que él no cuenta con los recursos para una defensa privada. Automáticamente allí se le va a dar la posibilidad de que llame por teléfono y comunique su detención a una persona de confianza o un abogado particular. Allí mismo se va a tomar la declaración en video y audio, que esa es otra novedad, de la víctima y del policía, porque el policía no tiene por qué perder tiempo en trámites administrativos todo el día cuando captura. Basta que se le tome su declaración, llene una acta en formato y siga patrullando, siga brindando seguridad. Así que esta es una tremenda novedad. También quiero anunciarte que en La Libertad hemos elaborado un proyecto de protocolo interinstitucional para delitos flagrantes, de la unidad de flagrancia. Es un protocolo inédito, único, y ya se ha enviado al Poder Judicial en Lima para que a
su vez la haga llegar al Ministerio de Decreto Supremo. Así que estamos, fíjate, de verdad que ha sido sumamente interesante poder conocer los logros que estás logrando en tu gestión y seguramente se va a reproducir en todos las demás cortes del país. Te felicito, Jean Paul, y seguro que va a ser muy interesante contar contigo en el evento que está organizando Escuela Garantista y Derecho Garantista que empieza mañana. Muchas gracias, te dejo con las palabras finales para que te puedas despedir de nuestras personas, de las personas que nos están acompañando. muchas gracias, Miguel. Quiero invitarles cordialmente que puedan participar de manera presencial sobre flagrancia o sobre unidades de flagrancia, mejor dicho. Ese evento lo vamos a realizar el día 30 de junio, 1 y 2 de julio, en el Teatro de la UPAO, que es en la ciudad de Trujillo. Van a venir expositores de casi todos los países de Latinoamérica, que es un congreso internacional. En segundo lugar, quiero invitarles para que después del día 1 de julio puedan visitarnos, puedan ver cómo funcionan varios aplicativos informáticos, varias nuevas prácticas, que sería muy bueno que los estudiantes de Derecho o incluso las otras cortes realicen una pasantía, digamos, en el Distrito del Porvenir, en el CISAR del Porvenir, porque esta unidad de flagrancia consideramos que es una respuesta eficiente al problema de la inseguridad ciudadana y además creemos nacional. Muchas gracias a la Escuela Garantista. Bien, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Le agradecemos al doctor Jean Paul Taboada Piljo. Además, le felicitamos porque no solo es un académico, es un gran gestor. Siempre ha tenido excelentes ideas. Y seguro que esto va a ser recogido por los demás cortes. La idea es que el servicio de justicia llegue más pronto y más rápido a muchas personas. Conmigo, buenas tardes y los esperamos mañana a las 6 de la tarde en el evento sobre el proceso inmediato que organiza Escuela de Derecho Garantista. Buenas noches, buenas tardes, Jean Paul. Buenas tardes, Miguel. Saludos. Buenas tardes a todos ustedes. Hasta luego. Listo, doctores. Muchas gracias. Ya estoy terminado de cerrar el en vivo. Hasta luego, doctor. Doctor Miguel, una consulta. Perfecto. Chao. Dime. Mañana, ¿a qué hora desea que abre? ¿A qué hora abro el día de mañana para... ¿A las 4:15 estaría bien? 4:15, perfecto. Perfecto. Muchísimas 4:15, gracias. perfecto. Perfecto, doctor Ya. Miguel. Buenas tardes. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo, Hasta luego. doctor.